Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a Conexión Educativa, la revista juvenil preferida por todos los estudiantes de República Dominicana. Señores, Reina hoy me dejó solo, pero el programa no se detiene. Muchísimas gracias a ustedes por su fiel sintonía, como siempre. Si bien nosotros somos una revista que siempre tenemos muchas variedades, noticias, informaciones importantes y muchos segmentos, el programa de hoy no será un programa en sí, sino que será una conversación con un joven brillante y que de verdad es un privilegio para mí estar contigo. Esteban, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchísimas gracias. El privilegio es mío. O sea, el yo estar aquí, el poder compartir este espacio tanto contigo como con todo lo que nos está sintonizando, es un honor para mí. Esteban, a ti mucha gente te conoce. Muchísimo. Tú eres famoso. Tú eres un famoso. Ay, Dios. Dicen que tú eres famoso, pero hay otros que no saben mucho sobre ti. Entonces a esos que no saben mucho, que no conocen mucho sobre ti, quisiéramos que tú les digas quién tú eres. Claro, dando vuelta a las redes me habrán visto en lo que son los circuitos de ONU, en los circuitos de debate, y tanto en la misma Pucamaima me estoy dando derecho. Pero en cuanto a un resumen breve de lo que yo soy, yo diría que primero que todo yo soy un internacionalista. ¿Qué es eso? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer en el país, y es lo que yo dedico mi vida, es fomentar un sentido de comunidad, un sentido de conexión. Por ende, la razón por la que conozco a tanta gente. Yo me involucro en muchos circuitos, porque lo que más me gusta es poder aprender de los expertos que saben. Entonces, gracias a Dios, yo he podido lograr trabajar ahora como asistente legislativo en la Cámara y trabajo con las Naciones Unidas aquí en la República Dominicana como embajador juvenil. Y, o sea, en dos áreas sumamente importantes. Y dos áreas que tienen mucha intersección, pero no tanto como uno pensaría. Por ejemplo, la vida política en República Dominicana es, como todo el mundo lo sabe, medio complicada. Es medio de que a quién tú conoces, quién te conoce, y muchísimos otros temas que se discuten y se callan dependiendo de la conveniencia de los intereses. Y dentro de la diplomacia es un poco diferente, porque los diplomáticos son un poquito más por la línea. Somos internacionalistas. Nosotros decimos, yo no quiero representar un partido, yo no quiero representar un candidato, yo quiero representar al país. Pero dentro de ese mismo interés de representar al país entran las coyunturas. Porque ¿quién es el país? El país son la gente. ¿Qué tiene la gente? Su preferencia política. ¿Dónde se manifiesta la preferencia política? En los partidos. Y es muy por ahí viene, es como una cadena. Uh-huh. Entonces, Esteban, ¿cómo tú logras ingresar a la ONU y a la Cámara? Mira, fue un proceso de convencimiento difícil. La razón y lo que yo acredito por llegar a donde estoy, tanto en la Cámara como en la ONU, son los modelos de Naciones Unidas, del PLER, de aquí, del Ministerio de Educación. ¿Por qué? O sea, tú eres un producto del PLER. Bueno, en ese momento era UMNUR, pero sí, de lo que se volvería el PLER, del circuito de ONU de aquí, y el circuito de debate, que funciona paralelamente. Porque el uno aprender a hablar, el uno entender cómo funciona la geopolítica, porque uno se burla mucho de lo que es el formato de ONU, de que no, tú estás parando pretendiendo ser un país, pero uno se lo toma en serio. Sí, hay muchas personas que se Uno cuando está ahí sentado se lo toma en serio, y uno dice, yo tengo que aprender qué piensa Azerbaiyán de ese conflicto. Y yo a los 13 años yo no sabía dónde estaba Azerbaiyán. Y yo aprendí qué opinan sobre X conflicto, me aprendí a personificar con ellos, y yo he tenido la experiencia de hablar con representantes de Azerbaiyán en la ONU, allá en Nueva York. Y un conocimiento que yo lo hice para ir a un modelo papel de clase a los 13 años, lo he utilizado hoy, ayer, hace meses. Por eso que yo siempre he pensado en eso. Entonces tú entiendes que te ha funcionado mucho lo que es el modelo de Naciones Unidas. Muchísimo. ¿Ha influido en tu vida? Muchísimo. ¿Ha forjado parte de lo que es? Totalmente. O sea, eso, la manera, nosotros dentro del circuito nos encanta decir como que tenemos una forma peculiar de dirigirnos, de hablar. Y es verdad. O sea, tenemos una fórmula particular con la que nos expresamos y decimos la cosa, que es muy propia de ONU. Cuando una persona de ONU está viendo esto, va a decir, ese estuvo en ONU. Muchas veces se me acercan en eventos políticos que no tienen nada que ver con la ONU. En eventos de la Pucamaima, de derecho. Te preguntan. Y me dicen, ¿que tú tuviste en los circuitos de ONU, verdad? Y yo sí. Yo lo sé por la forma en la que se habla. Lo que pasa es que todos ustedes como que ya tienen siguen una línea, ¿verdad? Uh-huh. De todo lo aprendido ahí. Sí. Pero, por ejemplo, todo el que está viendo, tal vez que tú eres muy jovencito, Uh-huh. tú tienes 19 años. Yo pensé que tú eras más joven que yo. ¿Cómo? Yo pensé que tú eras más joven que yo. Sí, tú me llevas. Ah, yo te llevo, disculpa, mala mía. El mes que entra ya estamos empatados. Entonces, tú eres muy joven, entonces todo el mundo yo sé que se pregunta, pero ¿cuándo fue que empezó esto? ¿Cómo lo logró? Mira, el tema de cuándo empezó, yo creo que tiene mucha vertiente, porque
uno puede decir cuándo empezó, cuándo tomó los primeros pasos formales. Puede decir cuándo empezó el interés. Y puede decir cuándo empezó lo que germinó el interés. Te voy a decir las tres. La primera siendo cuándo empezó lo que germinó el interés. Lo que a la gente le encanta decir desde chiquito. En mi caso fue un poquito más grande. A los 11, 12 años, yo siempre he tenido interés en el habla, siempre he tenido interés en la oratoria. Yo, de hecho, lo que quería hacer, la gente se sorprende de eso, yo lo que quería hacer de chiquito era actor. Yo decía que yo quería ser actor porque a mí me gustaba hablar frente a la cámara, porque me gustaba... Gracias. Porque a mí me gustaba hablar frente a la cámara, pero yo no entendía qué exactamente consistía en ser un actor. Después me tocó asistir en un corto que filmaron y yo vi lo que implicaba ser actor y yo dije... Mira, realmente esto no es para mí porque a mí me gusta fluir frente a la cámara. Y los actores no fluyen, los actores siguen un guión. Luego yo dije, ok, a mí me gusta hablar. ¿Qué yo puedo hacer que me impulse el deseo de hablar? Y me metí en los modelos de la ONU, en los debates, cuando estaba en la escuela. Me meto, me pongo en eso. Y al llegar ahí, descubro un amor por algo mucho más grande, que es la política, específicamente la política internacional. Yo veía la geopolítica. Muchos amigos míos me decían como que, DH, yo quiero hablar, yo quiero ir a hacer coro de los modelos, pero no quiero aprenderme toda esta información. Y lo que a mí me gustaba era la información. O sea, a mí me gustaba leerme, entender qué pensaba un país sobre algo. Es que ese es el truco, eso es lo chulo. Sí, para mí eso es lo que me gusta. Porque uno, cuando lo hace tanto, como que pierde lo especial que son. O pierde el rumbo de lo especial que son. O sea, tú puedes ponerte en lugar de un país, representando a millones de personas. Lo que se supone que es la voluntad de millones de personas. En un tema que te involucra a ti, que te va a terminar. Sí, y yo siempre le digo a la gente, en todos los ámbitos políticos, desde las personas que quieren hacer política partidaria, de los que trabajan conmigo en la Cámara, los que son miembros de mi querida política, la Pucamaima, que por si acaso tenemos una juramentación el viernes 9 a las 6 p.m., si quieren ir. Y invitaron de eso. Te espero verte allá. Y a todas las personas que involucran ese ámbito, ya sea en la diplomacia, ya sea en la consultoría política o en la ONU, es ese mismo tema de tú tienes que conocer. Tú tienes que tener una idea de lo que tú estás hablando, tienes que consultar con personas que sepan más que tú. Yo creo que nosotros como jóvenes a veces nos llevamos mucho, lo cual está bien. Tenemos como un bravado y un deseo de ser, ya yo quiero llegar, yo quiero estar en la posición, quiero estar en el cargo, quiero estar lo que sea. Pero no tomamos el tiempo para prepararnos per se. Y eso... ¿Te estás preparando para en el futuro ocupar? Definitivamente sí. Todo el mundo tiene sus metas. Yo tengo una meta final de lo que es la presidencia del país. Sí. Esperemos lleguemos. Yo sé que tú también tienes metas igual de grandes. Pero ahora mismo yo no puedo decirte como que mira, yo estoy ready para ser diputado. Yo no estoy ready para ser diputado. Yo ahora que estoy empezando a trabajar con legisladores, a reunirme con legisladores, claro, a reunirme con regidores, con ministros, a ver qué es lo que ellos hacen. Cuando yo sepa... Aprendiendo de todo el mundo, ¿verdad? Sí, y aquí se tiene una idea de que el gobierno dominicano está lleno de personas incompetentes. Eso no es cierto. Hay muchas personas que sí no tienen la competencia necesaria para hacer lo que hacen. En todo el mundo es así. En el mundo entero, eso no es solo aquí. Pero hay tantas personas trabajando en los ministerios, trabajando en las fundaciones, trabajando en el activismo independiente, que son brillantes. Son personas que te puedo decir, si te pongo a decir nombre no acabo, Kelly Duque de la Ponte a diario. Sí, son gente, por ejemplo, como enumerado, o sea, gente como Kelly Duque de la Fundación de Incluye, sí, de Steven Valdera de la Fundación Nueva Generación Z, yo trabajo con ellos, de los mismos legisladores jóvenes como Orlando Jorge Villegas, José Horacio, Omar Fernández, tres partidos diferentes. Son personas brillantes y algo que yo quiero que todo el mundo sepa es eso, que al final del día toditos nos llevamos. O sea, los diputados salen del hemiciclo hablando de qué hicieron ayer, de qué hicieron anoche, de cómo está todo. Sí, porque al final no tiene que irse a lo personal. Uh-huh. Eso es algo que muchas personas debemos aprender, hay que incluirlo. Esteban, tú estudias en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Correcto. Pucamaima. Uh-huh. ¿Cuándo tú entras a la Pucamaima? Yo ingreso a la Pucamaima en septiembre del 2021. Y de hecho fue un proceso que al principio no me gustó tanto. ¿Real o no? Derecho. No derecho, la universidad. No, ¿y por qué no te gustó? La Pucamaima no le gusta que diga esto. Pero lo que pasó fue que estamos en pandemia. Profundo en pandemia. Yo me gradúo de la escuela. Salgo de ahí. Clases virtuales. Salgo de ahí, salgo desde un año, ya llevaba, porque la pandemia del 2020, yo cojo el tercero y el cuarto bachillerato virtual. Llevo un año en Zoom. Terrible eso. No me gustó para nada. Un año en Zoom. Y entro a la universidad. La universidad supone que una nueva etapa en tu vida. O sea, tú vas a un sitio nuevo, tú conoces gente nueva. Pero era Zoom.
solo que era otro Zoom. O sea, el link de Zoom era diferente, las personas en el Zoom era diferente. Y eso a mí me pesó. Y algunas clases diferentes. Alguna clase. Y de hecho ni todas, porque yo igual cogía el primer cuatrimestre de lengua española y matemática. Sí. Era fuerte. El ciclo básico. Como El ciclo básico. La Pucamaima es un tema bien controversial. Pero ya luego que viene la apertura, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Te ha gustado? Me ha encantado. O sea, yo trabajo con el Comité de Estudiantes de Derecho y así mismo. Eso es que te ha gustado tanto que... Me ha vuelto loco. O sea, yo soy vicepresidente del Club de Política y dentro de ese club, desde que yo entré en 2021, ellos abrieron la convocatoria y dije, yo quiero ser miembro de esta directiva. Y me dijeron, mira, tú fuiste de los 3 que se postularon, así que vamos a ponerte como tesorero. Y yo, felizmente, vamos. Empezamos actividades, luego se renovó la directiva, hubo un proceso electoral ahora, yo quedé vicepresidente con mi gran compañero José Vicente Chuan. Y ahí nosotros nos hemos puesto a trabajar en cuanto a eso. Hemos hecho actividades con Faride, con Omar, con diferentes políticos. Fui a visitar al presidente. Porque... Sí, te vimos en alguna foto, tenemos varias fotografías también. Sí, yo les he llegado a una galería. Pero eso a mí me encantó, porque yo veía como que, mira, la vida universitaria es mucho más llena que lo que es la vida de la escuela. Tú te estudias la biografía de los políticos dominicanos y empezaron en la universidad. O sea, empezaron a hacer clubes en la universidad. El PLD... La mayoría. El PLD era un club universitario. O sea, mira dónde están ahora. La mayoría de los políticos ahora empiezan en lo que es la universidad. Y en esta universidad, en la universidad, específicamente en la PUCA, con crédito que le doy, tú conoces gente con tanta diversidad política. Tanta diversidad política que piensan... Sí, porque de ahí han salido muchos líderes vamos a llamarle líderes, de izquierda, como de derecha, como de centro. Sí. Algunos muy extremistas, pero sí, es como tan diverso eso. Sí. La política es muy diversa. Hablando aprovecho para preguntarte a ti. ¿Cuál ha sido...? Vamos a hacerlo interactivo. Claro. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahora que tú vas a llegar a lo que es mi edad? ¿Cuál ha sido tu experiencia en lo que manejaste en estos circuitos? Porque tú estás un poco más para detrás de la universidad que yo. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia manejándote en estos circuitos? ¿Cómo tú lo ves? Tú que entraste fuera de la pandemia. A mí me encanta saber esa experiencia. No fue diferente a la escuela. No, precisamente por lo básico, pues lo mismo todo. Sí, sí. Pero sí, algunas cosas diferentes. Los compañeros, que son aulas totalmente diferentes, que tú tienes incluso un edificio que otro, los horarios y todo eso, pero es una bonita experiencia. Sí, sí. Yo creo que la vida universitaria, uno habla con profesionales y dicen que fueron los mejores años, fueron mis peores años, ¿no? Nunca dicen nada por medio. Yo creo que nosotros vamos a terminar yendo por el lado más cerca a los mejores que los peores. Esperemos hasta los mejores. Todo el mundo ha escuchado y conoce el Esteban en la parte diplomática, pero vamos a ver, en todo esto que tú has dicho, hay cosas que son fundamentales. Por ejemplo, el apoyo de la familia. ¿Cómo ha sido el apoyo que tú has recibido por parte de tu familia? Mira, muchísimas gracias por entrar ese tema dentro de la palestra. Yo creo que mami que está viendo le va a gustar mucho que hablemos de ese tema. Mi familia, créelo o no, no es muy fanático de que yo me adentre a la política. A ellos les encanta la decisión que yo tomé de carrera, de estudiar Derecho, pero mi madre, ella proviene de la Yaya de Asua y ella ha visto cómo los intereses políticos le han hecho un daño a su comunidad. Y yo soy familia lejana de Amaury Aristi, que fue del 1J4, y él fue víctima del régimen de Balaguer. De ese mismo lado, de parte de padre, tengo a Rafael Pichardo, mi abuelo, porque mi papá también se llama así, pero mi abuelo, que fue también miembro del 1J4. De ambos, enteramente separados, ambos fueron justiciados, ambos fueron increíblemente maltratados por el régimen de Balaguer. Entonces, la experiencia de la política en mi familia no es una positiva. O sea, ya gracias a Dios, yo mediante un largo proceso de convencimiento, yo le he dicho de que mira, precisamente por esa historia que nosotros tenemos en la familia, que no es positiva, que venimos de comunidades que han sido bien dañadas por los intereses políticos, por eso que yo quiero meterme a la política. Y ellos me han dicho, yo te voy a apoyar. Ellos me han apoyado de una forma increíble. Ellos en todo lo que han sido los procesos de lanzamiento, los procesos de proyecto, ellos han estado ahí en cada paso. Mis padres, mis hermanos, mis tíos, todos han estado ahí. Porque ellos me dicen, y hubo un tío que me sentó recientemente a hablar de eso, que me sacó una lágrima, porque me dijo de que mira, yo vi a tío Amaury, cómo se lo llevaron, yo vi a miembros de la familia, simpatizantes, los mejores amigos de nosotros, cómo se lo llevaron. Y yo creo que a ti, no sé si fue Dios, si fue algo que cuida a la familia, te puso a ti el espíritu que tenían ellos. Y yo me quedé anonadado. O sea, el hecho de que tengan ese voto de fe en mí significa mucho.
Es decir, que eso viene de sangre, la política, en ti, ¿verdad? Sí, la política, la resistencia, más que todo. Yo creo que eso sí ha calificado a mi familia. Más que solamente la política, el ámbito de la resistencia. O sea, ellos han venido desde cero, a aquí, donde están. Dentro de lo que es las ideologías políticas, Uh-huh. ¿por cuál tú te inclinas más? Como te había dicho al principio, yo soy fuertemente internacionalista. O sea, yo creo que el futuro de la República Dominicana yace en una conexión global más que nacional directa. Dígase, yo no creo que nosotros deberíamos tener la dependencia que tenemos los Estados Unidos. Yo creo que nosotros deberíamos diversificar nuestro compañero. Como región, nosotros somos muy poderosos en Latinoamérica. Y nosotros deberíamos aprovechar eso. Ahora, si te fueras a colocar en el aspecto político, yo me coloco firmemente dentro de lo que es la centroizquierda. Yo pienso que la economía muchas gracias por decirlo por ahí. Yo pienso que la economía capitalista es un modelo del que estamos, un modelo que tenemos que aceptar. Yo creo que hay cierta resistencia que se mueve, que yo entiendo el sustento ideológico donde yo viene. Yo entiendo que ellos se sienten aprentados por el capitalismo, entiendo que ellos se sienten un poco oprimidos por él. Pero es la realidad de la que vivimos. Y yo creo mucho en lo que es el incrementalismo. En vez de decir, vamos a girar el sistema para crear uno nuevo, con el fin de crear uno nuevo. O sea, sin un set de guías que nos lleve por qué te queremos crear uno nuevo, con qué fin. Vamos a trabajar con lo que tenemos. Vamos a trabajar con lo que hemos visto que funciona. Es decir, que tú apoyas el libre mercado. Hasta cierto punto. Yo creo que el libre mercado tiene que tener un control. Yo creo que tú dejas un mercado que se desenfrene y va a terminar priorizando los intereses económicos sobre los sociales. Yo creo que el Estado tiene que tener un rol fuerte en manejar ese tipo de economía. Dígase, aquí tenemos un problema serio con los monopolios. Aquí prácticamente toda la industria dominicana está monopolizada. ¿Por qué? Porque los empresarios... Aquí a nivel mundial se ve eso. Sí, en Estados Unidos hubo una... O 3 personas que son dueños del mundo. de toda la gente. Y eso es preocupante. Y a mí, muy interesante tú lo mencionas, porque usualmente eso a mucha gente le gusta echarle eso a la ONU. Mucha gente dice, yo no necesito lo habito, como que la Agenda 2030 de la ONU es una conspiración globalista de esto, lo otro. Es fascinante la idea de que la gente diga, hay un grupo de personas escondidas que son dueñas del mundo, cuando es verdad que hay un grupo de personas que son dueñas del mundo y no están escondidas. Uno lo puede buscar en Google, quiénes son las personas más ricas. Lo que pasa es que no está así como se quiere vender o se quiere pintar, ¿verdad? Totalmente, o sea, yo he tenido la gracia de poder dialogar con personas como Pepín Corripio, con personas como el que es ahora mismo el CEO, o fue el fundador del grupo Punta Cana, Fran Ranieri. Y ellos son personas que sí son empresarios, sí tienen mucho dinero, pero ellos tienen una visión que yo sí les admiro, que tienen una visión enteramente social. Yo vi una entrevista con el podcast de Pesos Pesados, se lo recomiendo a todos por si acaso. Eso vi yo anoche. Buenísimo son. Y el Fran Ranieri habla como que cuando se estaba formando Punta Cana como proyecto, cuando Punta Cana era un hotel de 20 habitaciones, una de las cosas que ellos hacían es que ellos traían a doctores y le decían, tú te puedes quedar gratis en el hotel mientras tú vayas a Higüey y a la comunidad de alrededor que no tenían hospitales y proveas servicio médico gratis. Wow. ¿Por qué? Porque tenían esa visión social y junto con el Estado han colaborado para que haya una visión social en el empresariado. ¿Y tú entiendes que dentro de la economía capitalista no sucede eso? O dentro de los países que llevan el sistema capitalista como tal bien, porque realmente acá en República Dominicana tenemos un sistema capitalista, pero también tenemos un Estado que interviene. Totalmente. En ciertas partes. Yo creo que nosotros vamos por un buen camino en cuanto a eso. O sea, cosas como la expansión de Senasa han sido increíble idea. O sea, pero sí yo creo que el capitalismo puro, si veas a Estados Unidos, no nos lleva a una sociedad que nos conduciría al mejor interés de los dominicanos. Yo creo que si fuéramos a dejarlo para que cada uno por su cuenta, nosotros no progresaríamos como sociedad. Y lo hemos visto en Estados Unidos, con lo inestable que se ha vuelto el país. Pero, por ejemplo, yo veo que con relación a lo económico, tú no eres tan de izquierda como mucha gente. O sea, no eres tan radical. No. Y la razón por la que no lo soy no es por un rechazo, per se, sino porque yo soy muy pragmático. Yo no encuentro que aquí en este país una revolución de izquierda vaya a hacer un buen trabajo. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos una buena base en la que hemos esforzado muchísimo para llegar a donde estamos. Entonces, cuando se habla de revolución, es algo muy útil que a mí me encanta recalcar. Cuando se habla de revolución, se está hablando de sublevar un orden, ¿verdad? Y para sublevar un orden, el orden tiene que tener unas bases que ellos consideran rotas. ¿Qué yo quiero decir? Mira a Estados Unidos. Un país que lleva 300 años ya en su forma cerca a la actual.
Y entonces uno podría ver el argumento de que la base del gobierno estadounidense está de por sí corrupta y deben tumbarla. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo entiendo cómo alguien haría el argumento. El gobierno dominicano, en su forma actual, lleva 50 años. O sea, nosotros no hemos... Hay personas aquí que están vivas, que predatan la democracia dominicana. Entonces, Sí. que están vivas. Y no solo están vivas, no es que están vivas y están trabajando. Y en ministerios, instituciones que lo predatan. Y Que defienden. que defienden. Y ese tipo de cosas, yo no creo que aquí se deban sublevar las bases, porque las bases de este país son muy recientes. Y yo creo que las bases en las que se fundó este país no son malas, son increíbles. Y nosotros podemos seguir trabajando en ellas. Por eso mismo que no soy tan radical. Esteban, tú sabes que nosotros tenemos un correo electrónico, conexioneducativa@gmail.com, y si todos quieren ser parte de esta conversación o de una conversación parecida, pueden escribirnos Claro. a través de nuestro correo electrónico. También si quieren pedir cualquier información de Esteban y tenerlo por ahí ya, Claro. pueden hacerlo, que él es muy, muy abierto. Esteban, Dígame. ya que el tiempo tan cruel que es en televisión ya, para ir cerrando, siguiendo también con la parte de lo económico y lo social, o las ideologías, en el ámbito social, ¿por dónde tú te inclinas más? O sea, una izquierda, un conservadurismo, o sea, tú eres conservador en lo social o eres liberal en lo social. Yo soy definitivamente liberal en lo social. Y me sustento en ese liberalismo social utilizando menos una base personal o una base emocional y más una base lógica. En cuanto al matrimonio igualitario, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo? Sí, hay muchos argumentos a favor y en contra de lo personal, de derechos humanos. Yo lo entiendo. Pero yo lo que digo es que, mira, el Estado no debe decirte a ti con quién tú te puedes casar. Eso no es problema de ellos. ¿Entienden? O sea, yo voy por lo más simple. O sea, y yo encuentro que uno de los grandes problemas que tiene la discusión social en nuestro país es que se van por las ramas. Van diciendo, quieren concatenar muchas cosas. Fíjate, esto no se debe hacer porque esta idea es parte de una agenda. Esa agenda va a desestabilizar el país y por ende no lo debemos hacer. Tú hiciste 4 conexiones ahí que no pegan una con otras. Y cuando tú empiezas a desmenuzar el argumento, tú te das cuenta que no hay. Y es por esa misma base lógica, de lo que hemos visto, de lo que puede funcionar, que yo me voy por ahí. Por una vista más liberal. O sea, más de los derechos de las mujeres, más derechos de diferentes grupos de la sociedad. Liberal en lo social, un poco más moderado en lo económico, es decir, algo bastante mixto. Sí, sí. Esteban, te voy a preguntar ya de algunas figuras históricas muy relevantes e importantes. Vamos a hablar de nuestro país. ¿Con qué político dominicano tú te identificas más? Yo te voy a mencionar 3. Juan Bosch, Joaquín Balaguer o José Francisco. Pudiste parar el primero. Juan Bosch. Juan Bosch el mío. Yo Juan Bosch me he leído todos sus escritos. Desde cuando él escribía La Nueva España, que les recomiendo muchos. Fue un gran analista social, un gran escritor. No estoy de acuerdo con la represión masiva que hubo en su gobierno. Creo que ese tipo de cosas son imperdonables. Sin embargo, sí le reconozco la cosa que hizo bien. Pero en cuanto a Juan Bosch, particularmente, Juan Bosch yo digo que el mío, porque él era un ideólogo que encima tomaba acción. Y eso yo lo admiro. Esteban, a nivel internacional, vamos a ver. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Perón. Tú me puedes decir más nombres, porque me tomaste 2 de derecha y uno de una izquierda. Bueno, vamos a ver Fidel Castro. Izquierda bien lejos. Bien lejos. Pero si yo te fuera... ¿Y tú agregarías algo? Numerosos. Si yo te fuera, por ejemplo, a agregar político ahora mismo, que yo le tengo el ojo, en la ambiente internacional, tanto de izquierda como de derecha, está Gabriel Boric, presidente de Chile. La calle. Yo no entiendo qué pasó con Boris. Boris está con una aceptación muy alta y sí. Bajó muchísimo. Sí, yo creo Lo que mismo con Petro. Con Petro también. Con Petro yo tengo mis reservas. Alguien que también admiro a la calle, de Uruguay. Sí. Él es centro derecha, Claro. él no es izquierda. Es un presidente de centro derecha que se maneja muy bien y ha logrado tomar parte. ¿Qué tú opinas de Lula? Lula da Silva. ¿Qué yo admiro de Lula da Silva? Yo admiro lo internacionalista que es. Yo hubiese preferido más a Bolsonaro. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la represión política durante el gobierno de Bolsonaro tildaba a Brasil por un camino peligroso. Yo creo que Brasil... No era a ese nivel como se quiere vender realmente. No, para nada. No, Pero hubo otras cosas que
que le quitaron la Y presidencia. también yo estoy de acuerdo con que Bolsonaro quería acercar a Brasil demasiado a los Estados Unidos y desacercarlo a Latinoamérica. Y yo, en cuanto a los políticos latinoamericanos, lo juzgo en base a eso. ¿Qué tanto quieren integrar a la Vamos a ver, aprovechando ahí esa misma parte, ¿tú Ajá. podrías mencionarme un top 5 de políticos que tú admiras, que tú sigues, o con de alguna manera tú te identificas? En la No importa si están muertos, si son dominicanos. Ok, vamos a quedarnos dentro de Latinoamérica con esos fines. Déjame decirte, primero que todo, Juan Bosch, yo lo pondría arriba. Para no abundar la lista de dominicanos, vamos a dejar a los dominicanos Juan Bosch y Peña Gómez. Esos dos. Esos dos de República Dominicana. En Chile tengo a Allende, 100%. Salvador Allende. Salvador Allende, pegado a mi corazón. Tengo esa parte en Chile. No. ¿Cómo? Para nada, ni de cerca. Pasando por América entera. Roosevelt en América, a Estados Unidos. Y finalmente, para dejarlo con uno moderno, a quien yo admiro, aunque tenga sus sesgos políticos, que entiendo lo han limitado un poco, a Evo Morales de Bolivia. Evo Morales. Y de República Dominicana, de los actuales, tú podrías mencionar 3 líderes políticos. De los actuales vivos. Sí, de lo que tú te identifiques. En vista de no otorgar un sesgo partidario, te voy a decir personas de diferentes ámbitos. Te voy a decir primero al expresidente Leonel Fernández. Tal vez no me identifique con su partido, tal vez no me identifique con su línea partidaria, pero sí yo admiro lo inteligente que es y lo letrado. Oye, es una realidad. Es un letrado, o sea, Leonel, tú te sientas a hablar con él sobre cualquier tema y Leonel te va a enseñar sobre el tema, Claro. quieras tú o no. Pues Leonel es un letrado. En la juventud le tengo un espacio personal a lo que es José Horacio. José Horacio yo creo que es uno de los pocos que trae las causas sociales y la discusión con diferentes sectores de la sociedad al frente de lo que es la política dominicana. Y te voy a decir 4 para extenderme. A Rafael Félix, ministro de la Juventud. Un brillante, gran conexión. Primer ministro que yo veo que tiene una conexión de tú a tú con la persona. Y eso yo lo respeto mucho. Y cuarto, Orlando Jorge Villegas. Orlando Jorge Villegas. Orlando Jorge Villegas porque él específicamente se ha centrado en algo que no he visto en otro diputado. Orlando Jorge Villegas se va en temas que la gente no habla. Y él, por eso tal vez no suena mucho en la prensa. Pero Orlando Jorge Villegas fue que mandó a aprobar o hizo casi aprobar el proyecto de teletrabajo. Nadie más está hablando del tema. Peak pandemia y nadie más está hablando del tema. Orlandito fue que lo trajo. Orlandito está tratando de Es un traer... visionario. Es un visionario y es brillante. O sea, uno lo sabe. Entonces, Y parte de lo que decíamos al principio, de que viene de sangre. O sea, Orlando Jorge Villegas viene de una familia respetable, que de hecho recientemente fue el aniversario de su fallecimiento. Que Dios lo guarde y lo bendiga. Y viene de una familia respetable, Salvador Jorge Blanco. expresidente de la República. Tiene una línea, y eso yo lo valoro mucho en nuestro país. Que los políticos no que vengan de nombre ni que vengan de apellido, sino que vengan de ideas. O sea, vengan que un político te pueda sentar y tú le preguntes quiénes son tus, como tú me preguntaste ahora, a quién tú te inspiras ideológicamente, a quién tú te has leído, cuyas ideas tú admires, tú puedes nombrar ahora mismo. Y para mí es muy preocupante 2 cosas sobre este país, para ya ir cerrando. El hecho de que nosotros seamos la única democracia de Latinoamérica que no tiene debate presidencial. Y el hecho de que la gran Hubo en el 2016, pero se realmente trató. no se trató porque solamente estaba un potencial candidato. Ajá. Se hizo la propuesta. El hecho de que en nuestro país no haya debate presidencial, la única democracia de Latinoamérica que no lo tiene. Y el hecho de que a los políticos dominicanos, a la gran mayoría, en todos los niveles, tú lo sientas y le preguntas cuáles son sus sustentos literarios, cuáles son sus sustentos ideológicos, y no tiene. Y eso a mí me preocupa muchísimo, que nosotros estamos mucho, nuestra generación quiere cambiar eso, pero hay una generación de políticos que está criado en lo que le han dicho, no en lo que estén informados. Esteban, un mensaje final para todos los jóvenes que nos están viendo. Un mensaje final. Si yo fuera a dejarle un mensaje final a todo el que está viendo, es uno que yo recientemente he estado diciendo mucho en lo que es el Club de Idea Política en la Pucamaima, en el proceso electoral que hubo. Yo he hablado con muchos jóvenes, y lo dije esto en mi entrevista con Team News también, que me dicen que no les interesa la política. Yo lo que soy ingeniero, yo lo que soy arquitecto, yo lo que soy abogado, yo lo que soy economista, yo lo que soy comunicador, yo no soy político. Si tú no te metes en la política se va a adentrar en tu vida. Y lo va a hacer sin preguntarte. Lo va a hacer sin ver en qué términos hacerlo. El día que tú menos lo esperas, las ramificaciones de un proyecto de ley, las ramificaciones de las acciones que tomó un ministerio van a afectar directamente en tu vida, en tu sustento económico, en tu seguridad social y en tu futuro.
Y si tú como joven o como persona de cualquier edad que esté viendo esto, no te informas para prevenir eso, vas a quedar a la merced del interés político. Y creo que todo el mundo está de acuerdo de quedar a la merced del interés político no es una buena idea. En español va a chocar. Vas a chocar y te va a doler. Esteban, gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Que Reina no estuvo acá. Y ya para cerrar, no ha habido debate real entre candidatos a la presidencia en nuestro país. Es una realidad y es una pena. Pero sí, yo sé que en el 2040 o 44 por ahí, vamos a tener un debate. Vamos a debatir tú y yo para la presidencia. La vamos a sentar y vamos a decir eso. Como debe ser. Gracias por compartir con nosotros, señores. Esto fue Conexión Educativa y nos vemos en una próxima entrega. Muchísimas gracias. Nos vemos.